Te saluda Oscar Reyes Almora. En esta ocasión te voy a explicar cómo realizar una prueba de hipótesis para la media poblacional cuando la varianza poblacional se desconoce, haciendo uso del Excel. Estos son los datos que nos van a servir para realizar la prueba de hipótesis. Recordemos que se supone que son datos que tienen que ver con las características de las cuentas de una muestra de 44 usuarios de diversos bancos. Y el estudio lo realizó la Superintendencia de Banca y Seguros. El caso que vamos a resolver es el siguiente. Considerando los datos obtenidos por la Superintendencia de Banca y Seguros, y si se desconoce la varianza poblacional de los saldos en cuenta, pruebe la hipótesis de que el saldo medio poblacional de las cuentas del Banco de la Nación es diferente de 1.500 soles. Considere un nivel de significancia de 5%. Bueno, en principio aquí nos está refiriendo a la totalidad de los datos de la base de datos que tienen que ver con el banco, los diferentes tipos de bancos. Es decir, no se está refiriendo a los 44 datos que tenemos aquí. No se refiere a los 44 datos, sino solamente a aquellos datos donde para la variable banco el valor que le corresponde es el número 1, que es el que corresponde al Banco de la Nación. Entonces vamos a tener que trabajar con una submuestra de estos datos, solamente con aquellos usuarios que tienen cuenta en el Banco de la Nación. Es decir, que aquí están caracterizados por el número 1. Entonces, dicho esto, les voy a explicar cuál sería el procedimiento. Primero tendríamos que efectuar un conteo. Y para hacer el conteo podemos hacer uso de la función contar.si. Se supone que deben ser 12, pero lo vamos a comprobar. Voy a borrarlo y voy a aplicar esta función, ¿no? Contar.si. Escribo igual. Escribo contar, de la lista que se despliega selecciono la que dice contar.si con un doble clic y vemos que en su argumento está el rango y el criterio. Pero antes de haber realizado esta función me convendría, porque mis datos están organizados a manera de una tabla, ¿no? Una tabla estadística, y eso me puede permitir realizar ordenaciones. Por ejemplo, aquí para lo que es la variable banco, que es una variable cualitativa nominal, tengo los valores 1, 2, 3 y 4, cuyo significado está detallado aquí. Yo quiero ordenarlo de menor a mayor, entonces tengo acá una opción, ¿no? Ordenar de menor a mayor. Entonces voy a realizar una ordenación de menor a mayor. Fíjense que aquí ya me ordenó en esta última columna, de acuerdo a este criterio, según los bancos. Entonces ya no tengo que realizar, digamos, un filtro específico en la función, sino solamente me limito a estos datos para los cuales el valor 1 significa Banco de la Nación. Ahora sí, luego de haber hecho esta ordenación para la variable que me interesa, vamos a efectuar el conteo. Y esto sería igual a contar.si, doble clic, voy a especificar el rango de las celdas que contienen estos números 1, luego punto y coma, y ¿qué es lo que voy a contar? En este caso voy a contar los números 1. Vamos a ver si es necesario el entrecomillado o no. Bueno, no era necesario colocarlo entre comillas, entonces ha contado los números 1. ¿Cuántos ha identificado? 12, ¿no? Existen entonces 12 cuentas o usuarios con cuenta en el Banco de la Nación. Para esta muestra, que es una muestra pequeña, vamos a aplicar el procedimiento de prueba de hipótesis. El enunciado indica de manera explícita que no se conoce la varianza poblacional. Entonces voy a tener que utilizar la varianza muestral. Por eso que dentro de los estadísticos que vamos a calcular para utilizarlos luego, están no solo la media aritmética, sino también la desviación estándar de la muestra. Solo que ahora nos vamos a limitar al cálculo de media aritmética y de desviación estándar solo para estos 12 casos. Para nuestra variable que sería el saldo, ¿no? El saldo en cuenta.
Entonces acá están las funciones. Ya no es necesario ponerle la condición sí porque ya está ordenado. Entonces simplemente sería el promedio y la desviación estándar muestral. Solamente utilizaremos la función promedio porque ya hemos ordenado nuestros datos. Promedio y desviación estándar. Veamos, empecemos con el promedio. Igual promedio, selecciono la función con doble clic, me ubico en la base de datos y quiero promediar los saldos, pero para aquellas cuentas que correspondan al Banco de la Nación, es decir, para los cuales tengo asignado el número 1 aquí, ¿no?, en la variable banco. Y eso es todo. Pulso Enter, cierro paréntesis, pulso Enter y ya tengo aquí la media aritmética de los saldos en cuenta. Del mismo modo, haciendo uso de esta otra función, desves.m, calcularé la desviación estándar muestral. Esto es igual, desves, aquí puedo ya seleccionar con un doble clic, ¿no?, desves.m, me ubico en la base de datos, selecciono las celdas que contienen los saldos para los cuales quiero calcular la desviación estándar, siempre y cuando a estas celdas les correspondan el valor 1, que significa Banco de la Nación. Pulso Enter y ya tengo la desviación estándar muestral. Vamos al procedimiento de la prueba de hipótesis. En el caso de la prueba de hipótesis de 6 pasos que estamos utilizando en el curso, y dependiendo de lo que indique el enunciado, vamos a tener que identificar una relación matemática y su respectivo opuesto. Y en este enunciado, la palabra es diferente de 1500 soles es lo que me permite reconocer el símbolo desigual o diferente, ¿no? Y por lo tanto, lo contrario de diferente, es decir, igual, sería el otro símbolo que yo debería utilizar. De estos dos símbolos, el igual sería el que colocaríamos en la hipótesis nula. De manera que nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa quedarían planteadas de la siguiente forma. Recordemos que la prueba de hipótesis es con respecto a la media poblacional, de ahí que estemos utilizando la letra griega mu, que significa precisamente el parámetro medio. En la hipótesis nula usamos el símbolo igual y en la hipótesis alternativa el símbolo diferente, siendo nuestro valor hipotético, tal como acá lo precisa el enunciado, 1500. Entonces nuestra media hipotética es 1500 soles. Cuando en la hipótesis alternativa el símbolo que utilizamos es el símbolo diferente, estamos entonces ante una prueba de cola, o mejor dicho, bilateral o de dos colas. ¿Ya? Una prueba bilateral o una prueba de dos colas. De acuerdo al enunciado, el nivel de significancia con el que vamos a realizar el contraste es 5%. Por lo tanto, alfa será igual a 0.05. 0.05 es el valor del alfa. Cuando vamos a realizar una prueba de hipótesis sobre una media poblacional y la varianza de la población no se conoce, vamos a tener que utilizar t de Student. Más aún si la muestra en la que nos vamos a basar es una muestra pequeña. Entonces, aquí tenemos que aplicar esta fórmula para hallar el estadístico de prueba, que ahora sería más bien un t calculado. Entonces, ponemos igual, abrimos paréntesis, primero la media de la muestra, 1460.83, menos la media hipotética, que es el 1500, cierro paréntesis, lo divido entre el denominador, que sería el error estándar, voy a abrir paréntesis nuevamente, que es la desviación estándar muestral, dividida entre la raíz del tamaño de la muestra. La raíz del tamaño de la muestra. Un momentito, perdón. Entre la raíz del tamaño de la muestra. Ahora sí. Cierro paréntesis dos veces y pulso Enter. El hecho es que ya tenemos aquí nuestro estadístico de prueba, que sería el t calculado. Para la región crítica, que ahora más bien deberíamos denominarlo en plural regiones críticas, porque es una prueba de dos colas, por lo tanto deben haber dos regiones críticas, una al lado izquierdo y el otro al lado derecho de la distribución, lo que implica que tengamos que encontrar dos valores críticos, dos t teóricos o tabulados, cuya diferencia será solamente en el signo, uno de ellos positivo y el otro negativo.
De ahí que aquí haya colocado el más menos, ¿no? El más menos, porque van a haber dos valores críticos que se diferencian solo en el signo. Para esto vamos a hacer uso de la función inb.t, que tiene dos argumentos, ¿ya? Los argumentos son el área acumulada a la izquierda del valor crítico que querramos encontrar y los grados de libertad. Los grados de libertad para esta prueba, haciendo uso de tDstudent, se definen como el tamaño de la muestra menos 1. Entonces vamos a hacer uso de esta fórmula. El valor que yo voy a encontrar es el mayor de los dos valores críticos. Le voy a anteponer el más menos para indicar que hay dos valores, uno positivo y uno negativo. Y para el mayor de los dos valores críticos escribiremos igual inb.t, selecciono la función con doble clic. El área acumulada a la izquierda del mayor de los dos valores críticos es 1 menos alfa medios, 1 menos alfa sobre 2. Es decir, aquí escribo 1 menos, me ubico en la celda que contiene el alfa, dividido entre 2. 1 menos alfa medios, punto y coma. Y los grados de libertad, como lo mencionamos hace un instante, son iguales al tamaño de la muestra menos 1. Cierro paréntesis, enter. Así que aquí tenemos los valores críticos. Uno de ellos es el 2.2 positivo y el otro el 2.2 negativo. Entonces, las regiones críticas son las regiones que están a la izquierda del menor valor crítico y a la derecha del mayor valor crítico. Es decir, las regiones críticas corresponden a los valores que sean menores que menos 2.2, así como para aquellos valores mayores que el más 2.2. Cualquier valor que esté entre los dos valores críticos, el negativo y el positivo, caería en una región de no rechazo de la hipótesis nula. Ese es el caso de este menos 0.26, que estaría cayendo en la región del medio, es decir, entre el menos 2.2 y el más 2.2. Por lo tanto, estaría cayendo en una región de no rechazo de la hipótesis nula. Esa sería entonces nuestra decisión. No vamos a rechazar, ¿no?, la hipótesis nula. No rechazaremos la hipótesis nula. Por último, redactaremos la conclusión. Recordemos que en la conclusión mencionamos el nivel de significancia expresado en porcentaje, si es que existe o no existe suficiente evidencia estadística, y además mencionamos el H1, solo que interpretando el significado de mu de acuerdo al contexto. Una propuesta de conclusión sería la siguiente. Con 5% de nivel de significancia, no existe suficiente evidencia estadística. ¿Por qué ponemos que no existe suficiente evidencia estadística? Porque recuerden que la decisión fue no rechazar la hipótesis nula. Entonces no existe suficiente evidencia estadística para concluir, y ahora colocamos este mu diferente de 1500, ¿no?, interpretándolo según el contexto. Sería el verdadero saldo promedio de las cuentas del Banco de la Nación sea diferente de 1500 soles. Bien, de este modo les he explicado cómo llevar a cabo una prueba de hipótesis acerca de la media poblacional cuando desconocemos el valor de la varianza poblacional y en la que recurrimos, por lo tanto, a la distribución tDstudent. Espero que este video les sea útil. Agradezco su atención.